Si tu plan es mejor que el mío, pon la certeza en mi corazón. Si yo solo alcanzo a ver humanamente, si por ser mi Dios ves más allá, ayúdame a confiar para amar tu perfecta voluntad. Si te estoy pidiendo cosas que no son tan buenas para mí, por favor, recuérdame que tú me amas. Siempre ha sido así. Se hará la voluntad de Dios. 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 Bueno, vamos a hablar de la pasión de Jesús, ¿de acuerdo? De alguna manera ya hemos visto todo esto de con qué quería dotar Dios al hombre. Lo quería dotar de voluntad, donde iba a refulgir la voluntad divina, o sea que es la semejanza con el Padre Celestial. Lo dotó con inteligencia, que era donde debía de asentar la inteligencia divina, o sea, la segunda persona de la Trinidad. Lo dota con la memoria, que es donde debe de asentarse el amor divino, o sea, la tercera persona de la Trinidad. Este era el plan de Dios para el hombre. Aquí era donde Él quería morar. Y el hombre, cuando ya empieza a vivir esto, o sea, ese Adán que empieza a hacer uso de esta divina voluntad, el primer paso que comete que da para llegar a la culpa es defraudar el amor divino. O sea, quita al amor divino los derechos que le correspondían. Y este amor defraudado hace que Jesús sufra la primera pasión, que es la pasión del amor. El segundo paso que la criatura da en este ambiente de pecado simplemente es la ofensa de Dios. O sea, ya no es defraudar, ahora es una ofensa que se le comete. Y esta ofensa hace que Jesús tenga que sufrir la segunda pasión, que es la pasión del pecado. El tercer paso que la criatura da en la culpa es debilitar sus fuerzas. O sea, el hombre se debilita, el hombre pierde todo lo que Dios le había dado para poder resistir en este ambiente, y esa es la causa de la tercera pasión, para restituir la fuerza del hombre. Entonces la primera pasión es para dar salud, pero la primera pasión es para darle al amor divino el lugar que le corresponde. La segunda para pagar la culpa, y la tercera para restituir las fuerzas del hombre. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué me está hablando? Son 3 pasiones de Jesús. Vamos a analizar una cosa. Ya más o menos tenemos una idea de quién es el hombre. Ya tenemos esa idea de qué es lo que Dios quiere con él. Pero yo les preguntaría,
Dios es equilibrio en todo. ¿Qué quiere decir equilibrio? O sea, que todos sus atributos están siempre equilibrados, no se deja llevar por ningún atributo. Si Dios hubiera mandado a su Hijo a morir a este mundo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, ¿y cuántas veces muere Jesús? Una. O sea, nosotros vimos una muerte de Jesús. Y esa muerte será suficiente para pagar todas las muertes que la humanidad le ha dado a la vida divina en ella. ¿Sí? ¿Sí? Dos sís nada más. A ver, un no. Dios es equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que el amor divino, la bondad divina, la misericordia divina, la potencia, la santidad, la justicia divina, todo debe estar equilibrado. Y si yo le debo a Él 2 vidas, ¿qué me va a pedir que le restituya? 2 vidas. Serían 2 muertes de Jesús. Jesús murió una. Jesús murió una vez. ¿A quién se le aplicó? ¿Y María? Fue una muerte nada más según ustedes. Entonces, ¿a quién se le aplicó? ¿A María? Podría ser, porque es la única que no tenía pecado. ¿Sí? ¿Y las demás? ¿Quién las pagó? Si Dios no exige el pago completo, entonces se estaría dejando llevar, ¿por qué? Por el amor. ¿Sí? Ama tanto a las criaturas que con la muerte de su Hijo, nada más una, con eso nos perdona a todos. Entonces se estaría dejando llevar por el amor. Dios se desequilibraría. ¿Y en qué se convertiría Dios? ¿Cómo le llaman aquí a un maestro de esos que... ¿Cómo? ¿Barco? Perfecto. ¿Sí conocen esa palabra? Qué bueno, bendito sea Dios. Maestro barco. Dios se convertiría en un Dios barco. ¿Sí? ¿Sí estaríamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque, dice, bueno, si ya con esto están todos, todo está pagado. Eso estaría en grave, ¿cómo diríamos? Peligro, ese equilibrio de Dios. Si Dios se dejara llevar por la justicia, ¿qué pasaría? Que Dios sería un tirano. ¿Sí? No, debe estar perfectamente equilibrado. ¿Cómo se logra el equilibrio de Dios? La justicia divina pide una muerte por cada muerte de criatura, por cada muerte de vida de Él en las criaturas. ¿Cuántos pecados mortales hemos cometido nosotros? Sean francos, hombre. A ver. ¿Cuántos pecados mortales ha cometido usted? No se me salga por la tangente. Muchísimos, muchísimos. ¿Cuántos pecados mortales habrá cometido la humanidad?
inimaginables. ¿Sí? ¿Cuántas veces tendría que haber muerto Jesús? Bueno, muchísimas, inimaginables, eso es lo que exige la justicia divina. Eso es lo que exige la justicia divina. Pero como nosotros no lo podemos pagar, ahí entra el amor divino y dice, espérate, no los castigues, yo pago por ellos. Y entonces el amor en la persona de Jesucristo es el que se expone a pagar todo lo que nosotros le debemos a Dios, para lograr el perfecto equilibrio. Pero ahora Dios le dice, ok, de acuerdo, pero me tienes que pagar todo. Me tienes que pagar tantas vidas, tantas muertes, por cuantas veces la criatura le ha dado muerte a mi vida divina. Cuando un niño rompe un vidrio del vecino, quizá alguno de ustedes se vio en ese problema, ¿qué se necesita hacer? ¿Pedirle perdón al vecino? Perfecto. Pagarle su vidrio. ¿Mandé? Reparar el daño. ¿Y luego? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y ya? Usted es una mamá bonachona. Se necesita regañar al niño, darle un castigo, porque si no lo va a seguir haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, es pagar, reparar el daño, pedirle disculpas al dueño, al de la casa, y regañar al niño. O sea, la reparación y una pena. ¿Qué pasa cuando el vidrio es Dios? ¿Qué pasa cuando el niño soy yo? ¿Y qué pasa cuando Jesús es el papá mío? Llega con Dios y le dice, no te apures, yo pago el vidrio. Él se expone a eso, ¿sí? Y repara el vidrio y luego me toca una pena. Y esa pena es un castigo. Pero ahí el amor divino dice, yo también pago por eso. Es un papá querendón. Es un amor querendón. Y entonces va a pagar también mi pena. De ahí los sufrimientos que Jesús tiene que pasar por cada pecado que hemos cometido. No solamente una muerte, sino también la pena del dolor. Si esto Jesús lo va asumiendo Él, entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo lo sufrió? Y le vuelvo a hacer la pregunta que hice antes, no me acuerdo cuándo, si hoy o ayer. ¿Qué hizo Jesús los 34 años de su vida? Digo, 31 años de su vida antes de salir a la vida pública. ¿Haciendo nada? No, la vida de Jesús, en el momento que Jesús se encarna, nos asume a nosotros en Él, ¿sí? Asume nuestra vida y se encarna junto con nosotros, con nuestra vida, pero nuestra vida es de pecado. Entonces, en ese momento, nuestro pecado lleva consigo la pena y la deuda. Entonces, el amor divino es el que tiene que cobrarse eso, porque es el único que sabe cuánto le debo y cuánto dolor se requiere. Y empieza a tener Jesús 3 pasiones. La primera pasión es la pasión del amor. O sea, el amor divino, por tantas veces que ha sido defraudado,
le inflige a Jesús una muerte en su interior y empieza a pagar por todas las muertes que nosotros le hemos provocado. Después tiene que pagar la pena, un dolor por cada culpa que cometimos. Y al final tiene que restituir al hombre, a las fuerzas del hombre. Son 3 pasiones. La primera pasión del amor, ahorita vamos a verlas con calma, pero esto es nada más para semblantear un poquito. La pasión del amor es el amor divino dando muerte por cada vez que el hombre mereció una muerte, por actuar en su voluntad, sin la unión con la voluntad divina. La pasión del pecado, que es cada pecado que le inflige una pena a Jesús por cada falta que cometimos. Como ejemplo sería una espina. ¿Qué nos estaría representando la corona de espinas? El reparar por tantos malos pensamientos. Entonces, ¿cuántas espinas tuvo que recibir Jesús? Todas las espinas que ha habido en el mundo no alcanzarían para poder reparar por todo lo que nosotros hemos hecho y merecido por eso. Cada flagelo, cada golpe de flagelo representa una separación de la criatura de Él. Por eso es que, ¿quién ha leído las horas de la pasión? Ya son bastantes. ¿No han leído acaso que dice Luisa, Jesús, ¿quién es tu verdugo? Que veo en tu interior flagelos de fuego que te arrancan las carnes y te dan en golpes hasta en las partes más íntimas de ti. ¿Sí lo han leído? ¿Y qué han entendido de eso? ¿Nada más así? No, es una pasión que está sufriendo Jesús en su interior, es un dolor que está sufriendo Jesús en su interior e infligido por el amor divino, porque el amor divino nos quiere salvar, el amor divino quiere restituir su obra en nosotros, y el único modo, el único medio es equilibrar la justicia divina. Y la justicia divina se equilibra solamente con el pago de eso, y el amor divino es el que se ofrece para pagar. Entonces está continuamente sufriendo penas y sufriendo muertes. Y uno dice, ¿cómo es posible que Jesús pueda morir tantas veces? Ahorita lo vamos a leer para que no sean palabras mías, sino palabras de Jesús. ¿Cómo es que Jesús muere tantas veces? Pero esas son las 2 pasiones interiores de Jesús. Y la tercera pasión es la pasión que la divinidad no le podía aplicar. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que la divinidad no le podría dar? El odio, la venganza, ¿sí? La injusticia, todo lo que el hombre le dio, porque fue injusto totalmente todo lo que le hicieron, el odio que aplicaron, la ferocidad con la que lo golpearon, lo flagelaron, todo eso la divinidad no se lo podía dar. Entonces, ¿qué es lo que hace la divinidad? Se la deja al hombre. Y esa es la última parte de la vida de Jesús. O sea, de sus 34 años, 20 horas es lo que es su pasión. ¿Sí? Lo atrapan después de la cena, que serían, ya estaba de noche, que sería a las 7 aproximadamente, y muere a las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas fueron? 20. ¿Sí? En 20 horas es lo único que se ve, es su pasión, y esa es la pasión que le dejó al hombre, que es la pasión que no le podía dar la divinidad. En el huerto de los olivos
ahí pasan cosas muy extrañas. Primero, el abandono de sus más allegados, ¿sí? Es un Jesús que en ese momento todas sus dolores y todas sus pasiones se están juntando sobre él y están haciendo en ese momento todo el dolor de toda su vida ahí, concentrado. Busca alivio, busca consuelo con sus apóstoles. ¿Y qué pasa? Los encuentra dormidos. O sea, no tienen ni siquiera ese alivio de estar con compañía. Y luego, ¿qué le pasa a Jesús? Suda sangre. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿se podrá sudar sangre? ¿Seguros? ¿Conocen a alguien que haya sudado sangre? Bueno, y aquí ya somos bastantes personas, y los que conocemos pues ya es un titipuchal. ¿Y nadie ha sudado sangre? Es imposible sudar sangre. Imposible. Sudar, sudar. Si un vaso se rompe, ¿qué pasa? Se hace un moretón, pero la sangre no sale. A menos que fuera un golpe tremendo y que la presión, que se hubiera macerado la piel y que la presión rompiera. Pero entonces ya no es sudor, ya es una hemorragia. ¿Sí? Pero sudar sangre, no sé si alguien aquí diga lo contrario, pero no es posible. Sin embargo, Jesús llegó a sudar sangre. Él dice que es la pasión que tuvo que sufrir, pero la pasión de la divina voluntad. Y uno dice, ¿cómo? ¿La pasión de la divina voluntad? La divina voluntad no puede sufrir, porque es divina, y todo lo de Dios no puede llegar a sufrir Dios. Y yo les pregunto, ¿es realidad? ¿Será realidad que la divinidad no sufre? Se quedan callados para no comprometerse. San Pablo dice que toda la creación sufre dolores de parto. Yo creo que la gran mayoría de ustedes aquí han sufrido el dolor de parto. ¿Qué es un dolor de parto? Es la mujer que quiere sacar algo que tiene en su interior, ¿sí? Y no puede. Hay un obstáculo. Entonces empieza todo el trabajo de parto y es dolor tras dolor tras dolor. Y es el dolor provocado por esa necesidad de sacar algo. Bueno, San Pablo dice que toda la creación, sufre dolores de parto. Uno dice, yo nunca he visto gemir a un árbol. ¿Ustedes sí? Yo nunca he visto un pollo quejándose. ¿O sí? ¿Han visto a una cucaracha quejándose? ¿No? Entonces, ¿San Pablo nos mintió? No, lo que hay es que la naturaleza no puede dar lo que contiene, y lo que contiene es el amor de Dios para usted. Usted recibe las cosas creadas, pero no recibe el amor de Dios para alimentarse en su interior. Por eso gime con dolores de parto, porque quiere dar a luz lo que tiene encerrado en ella. Si nosotros vamos a una presa, ¿qué vemos? Un río, una pared y una cantidad de agua inmensa. Si esa pared no tiene una desembocadura, ¿qué le pasa? Se rompe, se desborda y se acabó la presa y se acabó todo lo que hay adelante. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es la presión que está ejerciendo, lo que tiene acumulado en su interior. La divina voluntad tiene acumulado en su interior todos los bienes que quería darnos a nosotros, pero no los puede sacar. ¿Sí? Quiere sacarlos, pero no encuentra en dónde depositarlos, porque no encuentra su misma vida que sea la receptora de todos esos bienes. Por lo tanto, tiene que quedarse con aquello, y es una presión que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. No hay desemboco, no hay desahogo de todo eso que está en su interior. Esa es la pasión de la divina voluntad. Una pasión que ha durado desde que el hombre es hombre hasta que venga el último hombre. Y ese dolor se tiene que hacer patente en algo, tiene que dar salida en algo. Y lo da salida en Jesús en el huerto de los olivos. Y ahí es donde desemboca todo el amor, todo lo que tiene la divina voluntad para nosotros. Y ahora resulta que el embarazado es Jesús. Embarazado me refiero por lo que tiene dentro para nosotros, pero no le permitimos que él lo desahogue. Ahora, toda esa pasión que sufría la divina voluntad en su interior, lo está transportando, lo está poniendo en la humanidad de Jesús. ¿Qué tanto habrá sido ese dolor que lo hace hacer lo imposible, sudar sangre? Si leemos las horas de la pasión, está hablando Luisa de un charco de sangre, o sea, de litros de sangre, porque está en tierra y Luisa está viendo aquello. No es que sea la realidad así, tal cual, nos está dando a entender la magnitud de lo que está pasando en el interior de Jesús. Igual, cuando Luisa describe la flagelación interior de Jesús, nos está hablando de cantidad de azotes, y no con un flagelo, sino con flagelos con puntas, con picos, con cadenas. Se cansa un verdugo y llega otro y le da y llega otro y otro. Incontables verdugos, incontables instrumentos. ¿Qué está viendo Luisa? ¿Qué está viendo? Representado en Jesús lo que la divinidad le está infligiendo, que somos nosotros la causa de eso. Esos incontables verdugos que le están aplicando a Jesús flagelos, somos nosotros, y es la divinidad quien se los da para equilibrar la justicia de Dios. Es un Jesús que se somete a todo esto para poder tener a sus hijos nuevamente con Él. Cuando ya sale de ese estado de muerte, de agonía, casi que sale, Jesús dice cosas raras. Dios mío, ¿se acuerdan? Pase de mí este cáliz. Ya hablamos de eso, del Jesús que tiene miedo. No tiene miedo. En su interior está sufriendo la vida de todos nosotros. Jesús viene, toma mi vida, se la pone Él, y en Él, que es la divinidad, está sintiendo lo que yo soy. ¿Se imaginan lo que siente? ¿Se imaginan lo que siente toda la vida de toda la humanidad puesta en Él? Es un dolor y un sufrimiento inimaginable, porque es el no Dios en Dios. Dios sintiendo lo que es el no Dios. Por eso grita, Padre, que pase de mí este cáliz, el cáliz de la voluntad humana obrante, y lo grita por cada uno de nosotros que somos tan, ¿cómo diríamos?, ciegos, que no alcanzamos a ver que lo que estamos haciendo es muerte para nosotros.
Entonces Jesús lo que quiere es ponerse a la cabeza de cada uno de nosotros para que imploremos al Padre que ya no se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad en mí. Eso es lo que está pidiendo Jesús a nombre de nosotros, pero lo tiene que sufrir Él. Cuando llegan los soldados, lo toman, lo apresan, lo amarran, si leemos las horas de la pasión también, lo aprietan terriblemente con cadenas, en fin, lo golpean y todo. Pero pasa algo muy curioso, que lo arrojan al torrente Cedrón. ¿Qué era el torrente Cedrón? El desagüe, el drenaje, o sea, el canal del desagüe de aquel tiempo. Y dice Jesús que Él se somete a ese suplicio. Imagínense lo que es eso. Se somete a ese suplicio para pagar por la inmundicia que tenemos en nosotros. Ahora yo pregunto, ¿quién es el canal del desagüe? Nosotros. Tiene que sumergirse en nosotros para quedar ahogado en lo que tenemos dentro, que es, ya saben lo que lleva el canal del desagüe. O sea, son pequeños pasos de la pasión de Jesús que no hemos alcanzado a entender muy bien. Pero es una pasión que le dura toda su vida, no es un día, no es dos, no es un año, es toda su vida. En el momento mismo de encarnarse, en ese momento empieza a sufrir todo esto. Le lleva la cantidad de 34 años restituir al hombre. O sea que la pasión de Jesús, repito, no es 20 horas, es toda su vida. Es toda una, no sé cómo decirlo, sufrimientos que son inimaginables para nosotros. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal, es la falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor, se precipita en la culpa. Por eso el amor, para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró más que bajo una prensa. Me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. El segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios y el Padre. Para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Esto es que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado en cambio me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así se rehizo la gloria del Padre. El tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas, que es más o menos lo que habíamos hablado, ¿no? Y luego dice: las penas que me dio la divinidad superan por mucho
las penas que me dieron las criaturas, tanto en la potencia como en la intensidad y multiplicidad y en la duración. Pero no hubo ni injusticia ni odio, sino sumo amor, acuerdo de las tres divinas personas, empeño que yo había tomado sobre de mí, que era salvar a las almas a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación. En la divinidad no existe ni puede existir injusticia ni odio. Por tanto, era incapaz de hacerme sufrir estas penas. Pero el hombre, con el pecado, había cometido suma injusticia, odio, etc. Y yo, para glorificar al Padre, completamente debía sufrir la injusticia, el odio, las burlas, etc. He aquí por qué el último de mis días mortales sufrí la pasión por parte de las criaturas, donde fueron tantas las injusticias, los odios, las burlas, las venganzas, las humillaciones que me hicieron, que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos, hasta tal punto que no parecía que fuera hombre. Me desfiguraron tanto que ellos mismos tenían horror de mirarme. Era el desecho de todos, así que podría llamarlas dos pasiones distintas. Las criaturas no me podían dar tantas muertes ni tantas penas por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer. Eran incapaces y por eso la divinidad tomó el empeño, pero con sumo amor y de acuerdo entre nosotros. Por otro lado, la divinidad era incapaz de injusticia y ahí entraron las criaturas y completé en todo la obra de la redención. Cuánto me cuestan las almas, y es por esto que las amo tanto. O sea, nos confirma, nos reafirma lo que estamos hablando. Ahora, esto ya hablamos un poquito. ¿Quién está muerto en la cruz? Yo soy el que está muerto en Jesús en la cruz. Entonces, si soy yo el que está muerto en la cruz, las penas que sufrió Jesús, ¿de quién son? Son mías, no son de Él, son mías. ¿De acuerdo? ¿En dónde quedaron esas penas? ¿Y en dónde quedó esa culpa? En la cruz, en el sepulcro. Porque cuando Jesús sale del sepulcro, cuando Jesús resucita con vida nueva, resucita con una vida glorificada. Y esa vida glorificada, si el que murió en la cruz fui yo en él, yo pregunto, ¿quién está resucitando en él? Yo. Entonces la finalidad de la pasión de Jesús es llevar mi vida hasta el punto de la muerte para que ahora en el punto de la resurrección el que resucite sea yo, con vida nueva, con vida divina nueva, siempre y cuando me una a la pasión de Jesús, siempre y cuando acepte dar todo lo mío para que ahora sea Él el que viva en mí. ¿De acuerdo? Bueno, si tengo entendido esto, entonces yo les diría, ¿algún canto, alguien se sabe algún canto de los que se utilizan en estas épocas? Perdona a tu pueblo, Señor. Por eso, pero ahorita vamos con el perdona a tu pueblo, Señor. ¿Qué dice después?
no estés eternamente enojado. Ajá. ¿Y qué pensará Jesús de eso? ¿Qué dirá Jesús? ¿Mandé? Por eso ha de decir, están locos, tengo puro hijo loco. ¿Qué perdón quieres que te dé? ¿Qué no ves cómo estoy? ¿Qué piedad quieres que te dé? ¿Qué no ves cómo estoy? ¿Qué no ves que que estoy aquí eres tú? Y que esa es la pasión, ese es el perdón, esa es la misericordia, eso es todo lo que me estás pidiendo. ¿Qué más quieres que te dé?